la continuación del tema, donde nos quedamos. Espero hayan visto los dos videos que se quedaron pendientes porque son la continuación para poder entender lo que viene a continuación. Es el último tema del parcial 2. Ya vamos a arrancar con el parcial 3. Bien, entonces comparto la clase y me informan cualquier problema. La clase pasada o en la última clase nos quedamos estábamos haciendo una revisión del problema de recepción en presencia de ruido, ¿sí? Es decir, a qué se enfrenta el receptor cuando tiene que recibir o cuando tiene que detectar qué información se le va a transmitir. Sí, hacíamos la analogía con un ejemplo del lanzamiento de una moneda y de un dado, donde ustedes como receptores, o si ustedes fueran el receptor, tendrían que adivinar o tendrían que detectar si el volado que echamos, o si el volado o la moneda si se lanzó, fue sol o fue águila. Pero a partir de un valor que se les da, que resulta de la suma de la variable aleatoria debido a la moneda y de la variable aleatoria debido al dado. Por ejemplo, decíamos que la moneda tiene dos valores posibles, cruz y cara, o sol y águila, pero hay que darle un valor numérico, variable aleatoria. Le damos el valor de -1 y 1. Y el dado tiene 6 posibles salidas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como variable aleatoria le asignamos el mismo número. Bien. Cuando hacemos la suma, nos va a resultar en otro número. ¿Sí? Y yo les ponía el ejemplo. Imagínense que ustedes, receptor, reciben el 3. Tienen que decir si fue sol o fue águila, o fue cruz o fue cara, con base a este resultado. Y hacíamos el análisis donde este resultado se pudo haber obtenido de dos formas. Que la moneda haya resultado -1 y el dado 4. O que la moneda haya resultado 1 y el dado 4. Esto es lo que tiene que resolver el receptor, lo que se tiene que resolver en el receptor, porque esto es lo que va a suceder. Y bueno, también en este problema, o para resolver este problema, se basaba en probabilidades. Ajá. ¿En qué se basaba? ¿Qué es más probable que haya salido? ¿O qué es más probable que haya sucedido? ¿Esta acción o esta acción? Eso es lo que tiene que calcular el receptor. ¿Qué fue más probable? ¿Que la moneda haya arrojado -1 y el dado 4? ¿O que la moneda haya arrojado 1 y el dado 2? Sí, eso es lo que dice aquí. Esto pasa con una cierta probabilidad, vamos a llamarle PA, y esto con una cierta probabilidad, vamos a llamarle B. Y el receptor lo que hace es elige la mayor. Ese es el problema, o esa es la forma en que se resuelve esta problemática, con probabilidades. Ahora, ¿cómo se calculan esas probabilidades? Bueno, aquí viene la parte, yo le llamo un poquito difícil porque se necesita el uso del concepto de variable aleatoria que ya vieron en comunicaciones analógicas. Entonces, pues normalmente en comunicaciones analógicas no ven variable aleatoria, aunque toda la unidad 2 deben de ver variable aleatoria, pero por alguna razón no pasa. Entonces, por eso es que es difícil tanto para mí explicarles como para ustedes entender por qué hay algunas lagunas respecto a la variable aleatoria, la función de densidad, pero vamos a tratar de explicarlo lo más claro posible, ¿sí? Y vámonos a ir lento. Bueno, entonces, este análisis de probabilidad, pues ya decíamos que consiste en identificar esas probabilidades. La clase pasada decíamos que vamos a ocupar la función de densidad gaussiana. Esa es una campana de Gauss.
esta es la expresión matemática o analítica que describe a esta función de densidad de probabilidad. No hay que olvidarnos, es paramétrica. Dos parámetros, la media, que le llamamos mu, y sigma, que le llamamos varianza. La media tiene que ver con la posición donde se encuentra la campana. Si es una media 0, el centro se encuentra en x igual con 0. Si es diferente de 0, bueno, el centro de esa campana se ubica precisamente en la media, positiva o negativa. Ahorita aquí le estoy poniendo que la media vale 0. Y la varianza tiene que ver con qué tanto se abre esta campana. Sí, qué tanto. Si sigma cuadrada es muy grande, es un valor muy grande, la campana se abre mucho. Si sigma cuadrada es un valor pequeño, la campana tiende a cerrarse. Ajá. Eso es lo que nos da el parámetro varianza, sigma cuadrado. Bueno, y también decíamos que para calcular la probabilidad de una variable aleatoria, habría que encontrar área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad. Decíamos que la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor particular vale 0. Lo que se tiene que hacer es calcular la probabilidad, pero de que la variable aleatoria se encuentre en un intervalo. Es lo que decíamos. La probabilidad de que x o la variable aleatoria sea igual a un valor particular es 0. Pero la probabilidad que esa variable aleatoria se encuentre dentro de un intervalo, delta x, por ejemplo, se calcula calculando el área bajo la curva sobre ese rango. ¿Sí? Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre dentro del intervalo delta x, entonces lo que hay que hacer es calcular el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad solamente durante el intervalo delta x. ¿Sí? No vamos a explicar por qué. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esto. Y ya. Muy bien. Ahora, bueno, esto es lo que quieren decir estas gráficas, ¿no? Aquí que tome un valor particular vale 0. O que se encuentre en un intervalo, hay que sacar el área bajo la curva. Ese intervalo puede abarcar desde menos infinito hasta un cierto valor x0. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad que la variable aleatoria x fuera mayor a infinito, perdón, mayor a menos infinito, pero menor a un valor x0? Eso se denota con la probabilidad de que x sea menor o igual a x0. Ya no se pone menos infinito. Ya nada más se pone con que sea menor o igual a x0. Y como ya lo habíamos dicho, hay que sacar el área bajo la curva de la función de densidad. Vean, para sacar el área bajo la curva es la integral de menos infinito a x0. Es el intervalo que estamos considerando de la función de densidad. Esta de aquí. Esto que está aquí en verde. Esta área bajo la curva será esta probabilidad. Eso lo vamos a ocupar, estos conceptos. Y finalizábamos la clase pasada con la explicación de sigma y de mu. Donde ya, como ya lo dije, el centro de la campana va a estar posicionado en mu. Y la apertura de la campana de Gauss tendrá que ver con el valor sigma cuadrada. Ahora, sigma cuadrada, si se dan cuenta, aquí tengo sigma, no sigma cuadrada. Bueno, tienen una relación directa, ¿no? Si conocen sigma, pueden conocer sigma cuadrada. Lo que les puedo decir es que sigma cuadrada tiene que ver con la apertura de la campana de Gauss. Y como sigma cuadrada tiene que ver con la apertura, también lo tiene que ver sigma. ¿Sí? Esto es porque, como tienen unidades diferentes, sigma cuadrada y aquí sigma, este valor directamente no se puede graficar sobre la función de densidad de probabilidad. Se grafica sigma nada más, pero el significado no cambia. Sigma cuadrada tiene que ver con la apertura de la campana de Gauss. Bien. Y finalizábamos diciendo
que una variable aleatoria gaussiana se denota con una n y entre paréntesis los dos parámetros, mu y sigma cuadrada. Por ejemplo, una variable aleatoria n 0,1 significa que es una campana de Gauss con media 0, el centro de la campana está en 0 y tiene una sigma igual a 1. Una apertura donde sigma es igual a 1. Si ahora nos dicen que tenemos una variable aleatoria gaussiana A,1, ¿qué significa? Que es una campana de Gauss, pero que la media vale A. Por lo tanto, el centro de la campana estará ubicado en A, en X igual a A. Aquí está, X igual a A. Y la apertura seguirá siendo de 1. Bueno, es posible obtener esta función de densidad o esta variable aleatoria a partir de esta variable aleatoria. ¿Cómo? Nada más le sumamos a la variable aleatoria. Para que esto se entienda, imagínense que ustedes, lo voy a hacer con una variable aleatoria discreta para facilitar las cosas. Y vamos a hacerlo con el lanzamiento del dado. Ya sabemos que el lanzamiento del dado tiene 6 salidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cuál sería la media de esa variable aleatoria? Bueno, la media pues simplemente es sacar el promedio de 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 y dividir todo entre 6. Si no me equivoco, este promedio sale 3.5. 3.5. Ahora, 3.5 no pertenece a ninguna 4, 5, 6, a ninguna de las salidas que tiene el dado. Pero bueno, la media tiene su significado. Lo único que les voy a decir es que en una variable aleatoria, la media no es el promedio, no es el promedio aritmético, así directo. Entonces, vamos a visualizarlo de esta forma. Si sacamos la función de distribución del dado, de esa variable aleatoria, vamos a observar algo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que esta función de distribución es el equivalente a la función de densidad. Y la media está en 3.5. Aquí se encontraría la media. Bueno, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero ahora tener una variable aleatoria que tenga una función de densidad como sigue. 1, 2, 3. Donde la media quiero que sea en 0. Aquí la media está en 3.5. Bueno, para conseguirlo, lo único que voy a hacer es restarle 3.5 a la salida del dado. ¿Sí? O sea, lo que me salga en el dado, le resto 3.5. Y ahí generaría mi nueva variable aleatoria, que cuando yo saque su histograma, me va a dar este histograma. ¿Sí? Por eso es que si tenemos esta variable aleatoria gaussiana con media 0, y a esa variable aleatoria x le sumamos una constante a, se convierte en una nueva variable aleatoria que sigue siendo gaussiana, pero con una media diferente, con una media igual a A. Lo que estamos haciendo es desplazando la función de densidad. Bueno, aquí en el dado la desplacé a 0. Aquí en la gaussiana la desplacé de 0 a un valor A. ¿Sí? Este concepto o esta idea es importante. Ahorita van a ver por qué. Entonces, si tenemos una variable aleatoria gaussiana con media 0 y le sumamos una constante, la nueva variable aleatoria sigue siendo gaussiana, pero con una media igual a esta constante. Vamos a tener eso en mente. Ok. Ahora, regresando a nuestro problema. Cuando se transmite un bit,
están de acuerdo que lo que se transmite es una forma de onda. Y esa forma de onda se lleva el bit en su amplitud porque estamos con señal spam. Esa forma de onda, vamos a poner un pulso cuadrado por facilidad, en la amplitud lleva el bit. Pero esta forma de onda puede estar contaminada con ruido cuando llegue al receptor, ¿sí? Entonces, en lugar de recibir un pulso cuadrado, así ya derechito, bonito, pues se recibe un pulso con ruido. Ajá. Este sería el ruido. Bueno, para que se vea más claro. A ver si la última parte del curso vamos a hacer puras simulaciones ya. Ajá, se transmite un pulso cuadrado, pero por el ruido pues, se recibe este de aquí. Ahora el receptor tiene que tomar una muestra, un valor de amplitud para decidir. Si no hay ruido, noten ustedes que el valor de amplitud que va a ver el receptor va a ser el mismo que insertó el transmisor. O sea, si esto vale 1 desde el transmisor, en ausencia de ruido, el receptor pues sigue viendo ese 1. Pero si ya hay ruido, el receptor no ve ese 1. Va a haber otro valor. ¿Qué valor va a haber? Bueno, va a haber ese 1 más el ruido. ¿Sí? Eso es lo que va a ver el receptor. Ahora, el ruido tiene una función de densidad gaussiana. Pero el bit que vamos a transmitir también tiene su propia función de densidad o de función de distribución. ¿Cuál es esa función de distribución? Bueno, va a ser de este estilo. Tienen la misma probabilidad de ocurrencia, o al menos así se considera, se parte de este problema. Cuando ustedes transmiten un 1, o cuando el receptor va a transmitir un 1, tiene la misma probabilidad de transmitir un 1 que de transmitir un 0. Lo mismo que con la moneda, la probabilidad de que salga sol o de que salga águila es igual, un medio. Lo mismo pasa en el transmisor. La probabilidad de que transmita un 1 vale un medio, la probabilidad de que transmita un 0 vale un medio. ¿Qué pasa cuando esas probabilidades son diferentes? Por ejemplo, que la probabilidad de transmitir un 1 sea 0.25 y la probabilidad de transmitir un 0 sea 0.75. Bueno, si van a la especialidad de comunicaciones, en octavo semestre, llevan una materia que se encarga del estudio de estos casos. Ajá. Ya tiene sus ventajas o desventajas. Y lo que nos interesa o lo que quisiéramos es que tuvieran la misma probabilidad. ¿Por qué? Bueno, ahí en esa materia se llama teoría de la información, lo van a revisar a detalle, pero por ahora partamos que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ajá. Pero no necesariamente, repito, puede que sean probabilidades diferentes, pero que se aplique alguna técnica de codificación para que al final tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Ajá. ¿Y por qué se aplica esa técnica de codificación? Bueno, ahí lo explicarán. Por eso es que partimos de este caso. Bien. Ok, bueno, aquí es para ilustrar lo del dado, que ya lo he ilustrado. El dado tiene 6 posibles salidas, de 1 a 6, y la probabilidad de ocurrencia sería de 1/6. Ajá. Para nosotros el ruido pues tiene una función gaussiana y de hecho está centrada en 0. Ok. Ahora, regresando a nuestro problema. Ya sabemos que nuestro número o el número que ustedes van a ver consiste en la suma de la variable aleatoria debido a la moneda, que es 1 o menos 1, más la variable aleatoria que resulta de lanzar un dado. Vamos a revisar los dos casos. Imagínense que consideramos que salió sol, es decir, que la variable aleatoria debido a la moneda vale 1, o sea, es fijo, vale 1. ¿Cuáles son las posibles salidas o los posibles valores que podrían ver ustedes? Habría que considerar los 6 posibles resultados que da el dado. Por ejemplo, si el dado sale 1, entonces ustedes van a ver el 2.
Si sale en el dado 2, ustedes van a ver el 3 y así consecutivamente. De forma que ustedes verían los valores del 2 al 7. Esto es fijando la moneda a 1. ¿Sí? Bueno, este resultado, al final de cuentas, es una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria tiene su propia función de distribución o de densidad. Pero aquí ya le llamamos condicional, porque la estamos condicionando a que la moneda sea 1. Por eso aquí lo denotamos, la función de densidad de X debido, ¿sí? Por eso le ponemos un sobre, debido a que la moneda fue 1. Y eso se obtiene simplemente multiplicando la función de distribución del dado, ¿sí? Que es un sexto, ya lo habíamos explicado, por la probabilidad que haya ocurrido un 1, que es un medio. ¿Sí? Entonces, esta sería la función de distribución de probabilidad para este caso. ¿Sí? Para este caso. Lo mismo vamos a hacer para el caso cuando la moneda la fijamos en 0. Ahora fijamos la moneda para transmitir un 0, es decir, una amplitud menos 1. Y sacamos todos los posibles resultados que puede tomar X debido al dado, que sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 0? Porque tengo 1 menos 1, y si el dado me arroja 1, es 0. Ahora sigo dejando fijo menos 1, y si el dado me da el 2, es 1. Y así considero cuando el dado fue 3, 4, 5 y 6. Ahora yo saco la función de densidad de esta variable aleatoria X condicionado a que la moneda fue 0. Ahora tengo valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y todos con una probabilidad 1/2 por 1/6. ¿Por qué 1/2? Porque es la probabilidad que la moneda salga 0 para transmitir el menos 1. ¿Y por qué 1/6? Porque es la probabilidad que tiene cada resultado del dado. Vean cómo son distintas. Vean cómo son distintas. ¿Sí? Son similares, pero distintas. Esta de aquí arriba empieza en 2 y termina en 7. Y esta de aquí abajo empieza en 0 y termina en 5. Bueno, esto es repitiendo el problema que ya se los he explicado varias veces. Tenemos nuestra moneda, tenemos nuestro lanzamiento del dado y tenemos el resultado. Y como ejemplo, supongan que ustedes reciben el 3. Bueno, este 3 se debe o se puede deber a cualquiera de dos casos. Que haya salido la moneda menos 1 y el dado 4. O que la moneda haya salido 1 y el dado 2. Y como ya lo he explicado, esto ocurre con una cierta probabilidad y esto ocurre con una cierta probabilidad. Bueno, a esto le llamamos probabilidad de que haya sido menos 1. Por eso aquí ya le denoté como menos 1. Antes le había llamado A. Ahora ya le denoté menos 1 porque estoy dejando fijo el menos 1. Y aquí es probabilidad 1 porque estoy dejando fijo el 1. Y bueno, como ya lo habíamos explicado, se elige la mayor probabilidad. Y ahora sí ya, con lo que acabo de explicar, podemos explicar cómo se calculan estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que haya ocurrido el 3? Que haya ocurrido el 3, considerando el caso que ya expliqué. Fijando la moneda en 1 y barriendo todas las salidas del dado. Vean, la probabilidad es 1/12. De que salga 3 es 1/12. ¿Cuál es la probabilidad que haya salido el 3, pero ahora considerando que la moneda sale 0 para que transmitamos el menos 1? ¿Sí? Aquí está el 3, entonces nos vamos al 3 y sigue siendo 1/12. Entonces quiere decir que estas dos probabilidades, estas de aquí, son iguales. Son iguales. ¿Sí? Aquí está cómo las calculamos. Y nos salió que son iguales. Bueno, en el caso de que sean iguales, el receptor
no tiene un criterio para decidir y entonces decide por cualquiera de las dos, porque cualquiera de las dos le va a arrojar, tiene la misma probabilidad de acertar que de equivocarse, ¿sí? Para este caso discreto, nos quedó la misma probabilidad. Solo lo ocupo para explicar cómo es que vamos a obtener estas probabilidades, estas de aquí. ¿Cómo se obtienen? A partir de las funciones condicionales. ¿Y cómo obtenemos las condicionales? Bueno, ya lo acabo de explicar. Porque ahorita vamos a sustituir ya por la gaussiana. En lugar de que sea un dado, va a ser una gaussiana. ¿Sí? ¿Cómo calculamos estas probabilidades entonces? Tenemos que calcular primero las funciones condicionales. ¿Y cómo calculamos las condicionales? Bueno, tenemos que tomar en cuenta la función de densidad que tendrá, en este caso el dado, pero ahora tenemos que considerar la función que tendrá el ruido. ¿Y qué función de probabilidad tiene el ruido? Una gaussiana. Y lo que estamos haciendo es sumándole un valor constante, por ejemplo, -1, más una variable aleatoria x que tiene una función de densidad gaussiana. Y ya expliqué que cuando tenemos ese caso, cuando tenemos una función gaussiana y le sumamos una constante, el resultado ¿qué es? Otra función gaussiana, solo que con una media desplazada a la constante que le vamos a sumar. Entonces, ahora sí, vean, tenemos una amplitud 1 y esa amplitud 1 se le suma ruido. Este ruido tiene una función gaussiana que está centrado en 0, pero cuando se le suma 1, esta variable aleatoria x sigue siendo gaussiana, pero la media ahora ya no va a ser 0, la media va a ser 1. Por eso está esta campana. Y esta sería la función condicional. Vean, x dado que se transmite el 1. Lo mismo va a pasar cuando dejemos fijo que se transmite el -1. Será una nueva variable aleatoria gaussiana, pero ahora tendrá una media -1. Por eso es que la campana ahora está desplazada a la izquierda, el centro está en -1. Y esa es la función condicional de la variable aleatoria x, dado que se transmitió un 1. ¿Cómo se interpretan o cómo son estas funciones condicionales? Bueno, es la probabilidad de haber recibido x dado que se transmitió el -1. O la función de densidad de x dado que se transmitió un 1. Ajá. Ahora, ustedes ya saben que cuando se transmite el -1 es porque el bit que se envió es el 0. Y cuando se transmite el 1 o la amplitud 1 es porque el bit que se transmitió es el 1. Entonces también estas probabilidades las pueden encontrar como la función de probabilidad de x dado que se transmitió el bit 1 o la función de densidad de x dado que se transmitió el bit 0. ¿Sí? Es lo mismo. Son notaciones que pueden encontrar. Ahora, ¿quién es x? X es lo que se recibe. Vean. ¿Qué se recibe? Lo que se transmitió más el ruido. Lo que se transmitió más el ruido. Ajá. Esos son las funciones de distribución condicional. Muy bien. Con esto en mente, vamos a repetir los ejemplos que les acabo de explicar. Imagínense, o sea, ya vamos a hablar de ruido, ya no del dado, ya vamos a hablar del ruido. Voy a recordar, el ruido tiene una función de distribución gaussiana con media 0. Así lo vamos a considerar. Sí, y de hecho, pues así pasa en la práctica. El ruido tiene una función de densidad gaussiana con media 0 y bueno, ya sigma diferente de 1. Esta es la función gaussiana, la función del ruido. Pregunta aquí es una variable aleatoria continua y esta variable aleatoria continua x, bueno, aquí tal vez haya un poco de confusión también porque les puse el mismo nombre. Valdría la pena a lo mejor aquí ponerle n
y n en lugar de x, porque x también lo estoy ocupando para representar el dato que recibo, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, pero ocupé la misma variable. No se confundan. Esta x tiene que ver con el valor de ruido y la otra x que puse es con el valor que recibe el receptor. Para que no haya confusión, supongan que en lugar de x aquí se llama n. La variable n es una variable aleatoria continua y puede tomar un valor de menos infinito a infinito y puede tomar cualquier valor. 1.1, 1.00001, 1.000000001, o sea, es una variable aleatoria continua. Ajá. Tiene un número infinito de valores. Eso es importante. Ahora sí, vamos a nuestro ejemplo. Imagínense que ustedes receptores saben que el transmisor envió una señal PAM con amplitud 1 o menos 1. ¿Sí? Una PAM, por ejemplo, un cuadrado, 1 o menos 1. Pero a esa amplitud o a esa señal se le sumó ruido, AWGN. Por lo que cuando toman la muestra ustedes receptores, la amplitud que ven es 1.1. Vean que 1.1 ni siquiera pertenece al menos 1 o ni siquiera es el 1, o sea, no pertenece a las dos amplitudes válidas. Pero ustedes tienen que detectar si fue menos 1 o fue 1. ¿Cómo lo hacen? Bueno, saco mis dos posibles casos. Tengo el 1. Perdón, si se transmitió el 1, puede ser que el ruido haya sido 0.1. Entonces, 1 más 0.1, 1.1. Pero también pudo haber sucedido que se transmitiera el menos 1 y que el ruido que se le sumó fue 2.1. Menos 1 más 2.1, 1.1. ¿Sí? Vean, tienen dos posibles casos. Recuerden que esta variable aleatoria gaussiana, que es el ruido, puede tomar cualquier valor de menos infinito a infinito. Por eso es que sin problema pudo tomar el valor de 0.1. 0.1. O sin problema también pudo haber tomado el valor de 2.1, ¿sí? Bien. Bueno, esto ocurre con una probabilidad. Esto de aquí arriba ocurre con una probabilidad. Y esto de aquí abajo ocurre con otra probabilidad, que antes les había llamado PA y PB. Ahora le voy a llamar diferente. Ahora es la probabilidad de recibir X, que es de recibir 1.1, dado que se transmitió el 1, o la probabilidad de recibir 1.1, dado que se transmitió el menos 1. Así es como lo van a encontrar en la literatura. La probabilidad de recibir X con la condición que se haya transmitido un 1. O la probabilidad que se haya recibido X con la condición que se haya transmitido el menos 1. Y pues como ya lo expliqué, el receptor elige la mayor probabilidad de estas dos. Bueno, elige cuál probabilidad es mayor. Bueno, aquí, ¿cómo calculamos estas probabilidades? Ya lo habíamos visto. Es con la función, con las funciones condicionales. ¿Cuáles son las funciones condicionales? Estas que acabamos de ver. Estas de aquí. Ahorita que actualice. Estas son las condicionales. Y recuerden que lo que se calculó es este valor. Este valor. Así como cuando veíamos el del lado, ¿no? Que el resultado era el 3. Íbamos a revisar cuál era la probabilidad que pasara o que ocurriera el 3. Para el caso del dado era la misma. Aquí vamos a ver que ya no es la misma. Entonces, vamos a calcular cuál es la probabilidad que X sea igual a 1.1. Bueno, como también, si ustedes lo recuerdan, yo les dije que para una variable aleatoria continua, la probabilidad que X tomara un valor particular era 0.
pero para fines de explicación vamos a considerar que sí lo podemos hacer. Es decir, yo quiero la probabilidad que x sea 1.1. Entonces me voy a la función de distribución condicional, a esta primero, que sería la que está a la derecha, y calculo esa probabilidad. Entonces le voy a hacer un zoom. Ubico el valor 1.1. Vean, la media está en 1. Entonces el 1.1 estaría al ladito de la media, ¿sí? Lo que está en verde. Y consideremos que la amplitud o esa línea más gruesa verde es la probabilidad que x sea 1.1. Ok. Esa es la probabilidad de que x sea 1.1 considerando esta función condicional. Tenemos que encontrar la misma probabilidad, pero considerando la otra función condicional. Aquí está. Igual hay que ubicar el 1.1. Bueno, lo que está en verde es el 1.1, ¿sí? Igual consideremos que esa amplitud o eso que está en verde es la probabilidad que x sea igual a 1.1. Ok, ahora sí, con estas dos probabilidades, ¿cuál tiene mayor probabilidad considerando la función de distribución condicional de arriba o considerando la función de condicional abajo? ¿Cuál tiene mayor probabilidad? Esta de aquí. Entonces quiere decir que esta probabilidad es mayor que esta probabilidad. Aquí está. Por lo tanto, el receptor dice, ok, como tiene mayor probabilidad y aquí estoy condicionado a que se transmitió un 1, entonces se transmitió el 1. Así es como decide el receptor. Ajá. Eso es lo que tiene que hacer el receptor. Tiene que estar calculando probabilidades. Ahora, no significa que cada vez que tome una muestra tenga que empezar a calcular probabilidades, sino que esto ayuda a definir criterios. Ahorita vamos a ver ahorita vamos a explicar a qué me refiero. Sí, pero esto es lo que está detrás de este criterio, porque yo lo que les puedo haber dicho para simplificar todo es, el receptor, si es mayor a 0, lo que él decide es un 1, y si es menor a 0, lo que él decide es menos 1. Bueno, sí, pero ¿por qué? Bueno, ese por qué tiene que ver con estas probabilidades. Entonces, esto es como resuelve el problema del receptor, calculando estas probabilidades condicionales. Probabilidad de x, o más formal dicho, la probabilidad de recibir x dado que se transmitió 1, o la probabilidad de recibir x dado que se transmitió el menos 1. Ajá. Eso es lo que tiene que hacer el receptor. Ahora, vean que estas probabilidades de aquí se calcularon con base a estas probabilidades, estas funciones condicionales. Bien. Pero estos mismos valores que están en verde se pudieron haber calculado a partir de la función de distribución gaussiana, no condicional, sino la gaussiana, la del ruido. Porque básicamente habría que calcular la probabilidad que ocurran o que el ruido tome estos dos valores. Ajá. Estos de aquí los puse. Es decir, estas probabilidades se pueden reducir a calcular la probabilidad que el ruido tome 0.1 o que el ruido tome 2.1. ¿Sí? Entonces aquí está, vean. 0.1 pues estaría al ladito del 0. 2.1 pues está ubicado en una colita, le llaman, de la gaussiana. Estos puntos son estos mismos, vean, de la gaussiana. Vean. Este es este. Y este punto es este punto. Entonces, todavía se reduce el problema, porque no es necesario que calculemos las funciones condicionales para calcular estas probabilidades, sino que directamente la podemos hacer de la función de distribución del ruido.
de la gaussiana. Ahora, siempre va a ser la gaussiana. ¿Por qué siempre va a ser la gaussiana? Porque el ruido que estamos considerando es gaussiano. ¿Sí? No se considera otro ruido, ¿eh? Siempre va a ser gaussiana, siempre. Porque el ruido térmico, el que está presente en los sistemas de comunicaciones, bueno, hay presente otros tipos de ruido, pero el que está siempre presente es el ruido térmico, debido al movimiento de los electrones, debido al calor. Entonces, siempre va a estar presente, por lo tanto, hay que modelar ese ruido y se modela con la función de distribución gaussiana. Entonces, siempre es este ruido el que se considera. Muy bien. Ahora, para finalizar, vamos a explicar el problema de la probabilidad de vida errónea. Ya explicamos cuál es el procedimiento para que el receptor decida si se transmitió un 1 o se transmitió un 0, ¿sí? Pero ahora, con base a ese procedimiento, vamos a explicar qué significa la probabilidad de vida errónea. Y vamos a empezar con un ejemplo, antes de pasar a esto de aquí. Ok, a este ejemplo. Imagínense que se transmite un 0. Sí, o sea, se transmitió un 0. Nosotros sabemos que se transmitió un 0. Se recibe el punto 3. Este punto 3 puede ser debido a dos casos. Que se haya transmitido el 1, pero que el ruido salió menos punto 7. ¿Sí? 1 más menos punto 7, punto 3. O también se puede deber, este punto 3, se puede deber a que se haya transmitido el menos 1 y que el ruido haya sido 1.3. Menos 1 más 1.3, punto 3. Ajá. Hay que calcular la probabilidad de este caso y la probabilidad de este caso y decidir sobre el que tiene mayor probabilidad. ¿Cómo calculamos esas probabilidades? Ah, bueno, con las condicionales, pero también ya explicamos que directamente lo podemos hacer con la gaussiana con estos valores. Ajá. En lugar de ocupar este valor, para ocupar las condicionales, ocupamos estos valores, pero con la función gaussiana. Aquí está la función gaussiana. Ubicamos el menos 0.7, aproximadamente aquí. Ubicamos el 1.3, que estaría por acá. ¿Y cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia? ¿Menos 0.7 o 1.3? El receptor dice, este tiene mayor probabilidad. Entonces, se transmitió un 1. ¿Pero qué se transmitió? El 0. Se equivocó. Ajá. El receptor se puede equivocar, o sea, este criterio no es infalible. Esto de las probabilidades, por la final de cuentas son probabilidades. Ajá. Es como si, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una moneda, o bueno, yo tengo una moneda que tiene las siguientes probabilidades. 0.8 sale sol y 0.2 sale águila. Y yo les digo, vamos a echar un volado y si ustedes ganan, yo les pongo 10 en el parcial 3, pero si pierdan les pongo 5. Pues esto es sol y esto es águila. Entonces, ¿qué van a elegir ustedes? ¿Sol o águila? Sol, ¿no? Pero están de acuerdo que tengo una probabilidad de ganar. O sea, que que ustedes maximicen esta probabilidad o que elijan la que tiene mayor, no significa que eventualmente puedan perder, ¿cierto? O sea, no les garantiza al 100% que cuando eche el volado van a ganar. Entonces lo mismo pasa con el receptor. Al elegir la mayor probabilidad, tampoco se le está garantizando que está decidiendo correctamente. Y este es un ejemplo de ello. Elijo la mayor probabilidad, sin embargo, me equivoqué. O el receptor se equivocó. O sea, también tiene opciones, o no opciones, sino que tiene posibilidad de equivocarse. Ajá. Lo que quiere decir, o lo que estamos haciendo con el método que acabo de explicar es
maximizar la probabilidad de que acierte. A eso se le conoce como el receptor óptimo, que él va a decidir con la mayor probabilidad de que pueda acertar, ¿sí? Ese es el criterio con el que se construye un receptor óptimo. Van a escuchar luego ese término, el receptor óptimo. ¿Qué es el receptor óptimo? Es aquel receptor en el cual trata de decidir usando un criterio en el que se equivoque lo menos posible. Y ese criterio es con probabilidades, como el que les acabo de explicar de la moneda. ¿Ustedes en qué se basaron para elegir el sol y no águila? Porque vieron que tenía una probabilidad de 0.8, ¿cierto? Entonces dicen, pues yo siempre voy a elegir sol porque tiene mayor probabilidad. Están optimizando en el sentido que sí tienen el 80% de ganar y solo el 20% de perder. Ajá. Entonces lo mismo pasa con el receptor. Y eso es lo que significa cuando hablamos de probabilidad de error, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el receptor se equivoque? Ahorita con el de las monedas, ustedes decían, bueno, eligieron 0.8 y el 0.2 era que yo ganaba. ¿Con qué probabilidad ustedes van a ganar? Bueno, con 0.8, eso es sencillo porque yo les puse aquí ya los valores, ¿no? 0.8 y 0.2. ¿Cómo podemos interpretar este 0.8 y 0.2? Bueno, que ustedes tienen 80% de posibilidades de ganar y yo solamente el 20%. ¿Cómo lo traduzco? Bueno, pues de cada 10 alumnos, híjole, en promedio, pero de cada 10 retos que yo haga, 2 de ustedes van a reprobar. Así lo dictan las probabilidades, ¿eh? O sea, porque es 0.8 y 0.2. De cada 10 lanzamientos, de cada 10 alumnos que yo haga el volado, 2 sí van a reprobar. 8 van a pasar con 10, ¿no? Esas son las probabilidades. Así interpretamos. Entonces, estos cálculos o el cálculo para que el receptor se equivoque, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahorita, repito, yo les puse el valor de 0.8. Lo que hay que determinar es este valor de probabilidad que tiene el receptor. Ese es el siguiente tema. Ajá. Porque aquí lo único que hicimos fue calcular la probabilidad, pero para saber cuál es mayor. Pero como ustedes ya se dieron cuenta, se equivoca. La pregunta es, bueno, ¿y con qué probabilidad se va a equivocar? ¿O con qué probabilidad va a acertar? Como son excluyentes, conociendo una se conoce la otra. ¿Sí? Repito, en el ejemplo de las monedas, yo ya les di ese valor, 0.8 y 0.2. Aquí en el receptor no lo conocemos hasta ahorita. Hay que hacer el análisis para calcular esa probabilidad. Se puede hacer. Ese cálculo de probabilidad le llamamos probabilidad de vida erróneo, lo que quiere decir que es con qué probabilidad se equivoca el receptor. Vamos a suponer que esta probabilidad de vida erróneo salga 0.2, que significa que tiene el 20% de posibilidad de equivocarse. Y bueno, ¿cómo interpretamos ese 20%? Pues lo podemos interpretar que cada 10 bits que intente detectar se va a equivocar en 2, porque es el 20%. O de cada 100 bits que intente detectar, se va a equivocar en 20 bits. O de cada 1000 se va a equivocar en 200, porque es el 20%. O de cada millón de bits que intente detectar, se va a equivocar en 200,000. Así es como interpretamos esta probabilidad de vida erróneo. Y este parámetro es un parámetro de calidad en los sistemas de comunicaciones digitales. ¿Qué quisiéramos tener en un sistema de comunicaciones digitales? ¿Una probabilidad de vida erróneo alta o una probabilidad de vida erróneo baja? Una probabilidad de vida erróneo baja, por ejemplo, imagínense que haya un sistema que tiene 0.2 de probabilidad de vida erróneo y hay otro sistema que tenga 0.01 de probabilidad de vida erróneo. Si lo vemos en porcentajes, aquí hablamos del 20% y aquí hablamos
del 1%. 20% de equivocarse o 1% de equivocarse. Si se transmiten 1000 bits, el primer sistema se va a equivocar 200 veces. 200 bits van a estar incorrectos. Pero el sistema 2, que es el de abajo, se va a equivocar nada más 10 veces. Si el 1% de 1000 si es 10, ¿no? Entre 1000, entre 100, 10, sí. Se va a equivocar en 10 bits. Como ya lo dijeron, nos conviene o se busca que se equivoque lo menos posible. Ahora, en la práctica, como ya les dije, este parámetro es de calidad. Por ejemplo, dependiendo del sistema, también hay ciertos valores de probabilidad de vídeo erróneo. Nada más por poner un ejemplo. Si queremos un sistema de comunicación que transmite información delicada, como puede ser en un banco, ¿sí? En un banco, pues la información que se transmite es bastante delicada, son cifras, pero pues ahí es muy delicada. Se busca que haya probabilidades de vídeo erróneo de 1 por 10 a la menos 6 o menores. Pero, por ejemplo, si hacemos una llamada telefónica con el celular, pues con una probabilidad a lo mejor de 1 por 10 a la menos 2 es suficiente. Perdemos bits, pero como es voz, ni vamos a anotar, ¿no? Nuestro oído, para la aplicación que es, este es un 2. O para la aplicación que es, no importa. Ahora ustedes podrán decir, pero ya también con el teléfono celular se envían información de los bancos. Ah, bueno, pero todavía hay sistemas en capas superiores. Es decir, yo ya les hablé del problema de las capas. Un sistema de comunicaciones se estructura en capas. Y cada capa resuelve una problemática. Aquí en este curso estamos viendo prácticamente la primera capa, que se llama como capa física. Hay otras capas más arriba. Bueno, todavía aquí podríamos aplicar dentro del sistema de comunicaciones una encriptación o una codificación y pasar de una probabilidad de vídeo erróneo de 10 a la menos 2 a una probabilidad de erróneo de 1 por 10 a la menos 6. O sea, todavía se podría hacer eso. Bueno, lo que les quiero decir es que esta probabilidad de vídeo erróneo es un parámetro importante y sirve como métrica de desempeño. De hecho, está dentro de las 3 principales métricas de desempeño de un sistema de comunicaciones. ¿Cuáles son las 3 principales métricas de desempeño? Ancho de banda, es importantísimo, ya hemos hablado de ancho de banda. ¿Qué se busca? Que se ocupe el menor ancho de banda posible, porque el ancho de banda pues, es un recurso finito. Ahora, si tenemos libertad de elegir cualquier ancho de banda, bueno, ya está, es prácticamente ni es problema entonces. Segundo, la velocidad de transferencia o de señalización. Todos buscamos que haya una velocidad de transferencia alta. ¿Para qué? Para que el tiempo de transmisión sea lo más bajo posible. Por ejemplo, ya se habla de la generación 5G, ¿no? De telefonía celular, donde prácticamente ahí les va a tomar unos cuantos segundos, si no es que el minuto, transferir una película formato Blu-ray, ¿no? Pero si eso lo hacemos con tecnología de segunda generación, GSM, a lo mejor lo que en 5G le lleva un minuto, en segunda generación le lleva 1 hora. Y entonces buscamos mayor velocidad para esos tiempos, para reducir esos tiempos. Y luego también hay aplicaciones que ni siquiera son tolerables al retardo. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren controlar un dron, hacerlo sencillo, ya ni siquiera vamos a hablar de un avión o de un coche o de un barco, un dron, y lo están controlando a través de telefonía celular. Entonces, ven un obstáculo, le mandan la instrucción al dron para que lo esquive
pero si la latencia es muy grande, ya el dron va a chocar y antes de que reciba la instrucción. ¿Sí? Entonces, son ejemplos del por qué buscamos una mayor velocidad. Y el tercer parámetro es la probabilidad de bit erróneo. Lo que queremos es que se equivoque lo menos posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar poner algoritmos en capas superiores que compensen esos errores, porque puede existir que el receptor se equivoca, pero el receptor puede saber si se equivocó y si sabe si se equivocó, puede corregir en donde se equivocó. Eso también lo estudian en el curso que les digo de teoría de la información. Pero eso lo que va a suceder es que les genere más retardo o que ocupen mayor ancho de banda. O sea, todo hay compromisos. Bien, entonces son los tres parámetros importantes en un sistema de comunicaciones. Por ahora vamos a dejarle hasta aquí. Bien, con esto finalizamos esta clase. ¿Alguna pregunta con las últimas 3 sesiones? Ha sido bastante de probabilidad, ¿no? Explicar el problema. Lo importante es que se entienda el problema al que se enfrenta el receptor a la hora de querer desmodular o de querer obtener la información. Ya después vamos a hacer una serie de simulaciones para recordar todo esto. Lo que sigue, la siguiente clase, es determinar y explicarles cómo el receptor empieza a recibir la información o cómo la empieza a recuperar. Bueno, aquí ya explicamos lo que realiza, ¿no? Un cálculo de probabilidades y se queda con la mayor probabilidad. Pero, como ya se explicó, el receptor no es que esté calculando las probabilidades. Simplemente esto es la base o es el punto de partida para que el receptor implemente su forma o su algoritmo para recuperar la información, pero eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Por ahora, si no hay preguntas, con esto concluimos la clase del día de hoy. Y nada más, hay que pasar la asistencia. Permítanme que les mando. Listo. Por favor, hay que pasar asistencia y nos encontramos el día lunes. Ok, profe, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Buen fin de semana, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.